Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Arevalo Velandia y el objetivo de este video es explicar el laboratorio que se llevó a cabo para calcular la constante de Stefan Boltzmann con la utilización de un bombillo incandescente y la cámara termográfica perteneciente a la Universidad Distrital. Listo, acá se puede ver la fórmula utilizada para calcular la constante de Stefan Boltzmann, donde se involucra el área del filamento del tungsteno perteneciente a la bombilla, la emisividad del material, que es el filamento del tungsteno, T sub 0, que es la temperatura del ambiente en Kelvin, T, que es la temperatura del filamento encendido, y P, que es la potencia del bombillo. Listo. Para calcular el área, se va a usar el radio del filamento del tungsteno y la longitud del filamento del tungsteno y se implementará esta fórmula. Para calcular la temperatura del filamento encendido se utilizará esta fórmula donde se incluye la resistencia del tungsteno encendido, la resistencia del tungsteno apagado y el coeficiente de temperatura en Kelvin perteneciente al tungsteno. ¿Listo? Los datos experimentales que se tomaron en el laboratorio, en primer medida fue la resistencia inicial del bombillo totalmente apagado en estado de reposo, que dio alrededor de unos 10 ohmios. Acá se puede ver con la pieza perimétrica en configuración de multímetro y ohmímetro para poder medir la resistencia perteneciente al filamento de tungsteno. Resistencia bajo funcionamiento. Una de las maneras de medir esta resistencia es desconectar rápidamente el bombillo después de haberlo tenido en un buen uso por un buen tiempo y medir la resistencia lo más rápido posible. Sin embargo, ya que la resistencia del tungsteno depende de la temperatura que éste tenga, no se va a generar una medición precisa, por lo cual la mejor manera de realizar esta medición es midiendo corriente y voltaje simultáneamente en la bombilla y realizar a partir de la ley de Ohm el cálculo de voltaje sobre corriente para determinar la resistencia en funcionamiento del bombillo. En este caso nos dio 126.38 ohmios. Medición de los parámetros físicos del filamento. Como anteriormente vimos, para el cálculo de la constante de Stefan-Boltzmann se necesitan estos parámetros. La longitud es de 38.04 milímetros aproximadamente y el radio es de más o menos de 0.02 milímetros. Medición de los parámetros ambientales. Este fue, digamos que, una consideración a tener para poder realizar los cálculos, donde se puede ver la humedad relativa en el ambiente, la temperatura ambiente y la presión atmosférica. Listo, ahora se puede ver el montaje realizado con la cámara termográfica y la bombilla. Acá se puede ver la bombilla más o menos a 1 metro de distancia y la cámara termográfica configurada para la medición de sus parámetros. Acá se puede ver la configuración de la cámara, donde se pusieron varios puntos para medir temperaturas, con el objetivo de generar un buen contraste y que la medición fuera más precisa. Acá se puede ver el rango, se usó una paleta de colores tipo arcoiris y se configuró acá la emisividad, que es de 0.38 para el caso del tungsteno. Listo, acá en el punto 4 se puede ver más o menos la temperatura que se alcanzó, 281 grados centígrados. Ahora para calcular la constante de Stefan-Boltzmann se generarán los reemplazos correspondientes, analizando primero los datos que se obtuvieron. Datos experimentales, el radio del filamento del tungsteno fue de 0.0002 metros, la longitud fue de 0.038 metros, la resistencia inicial fue de 10 ohmios, la resistencia en funcionamiento fue de 126.38 ohmios, la temperatura inicial fue de 17.9 grados centígrados o de 291.05 grados Kelvin. Listo. La emisividad del material de 0.38 y la constante de temperatura es de 0.0045 Kelvin a la menos 1. Listo. Para encontrar la potencia se puede hacer con el valor teórico, el valor nominal del equipo de la bombilla, que en este caso es de 100 vatios. Sin embargo, a partir de la relación corriente-voltaje se puede obtener un dato más aproximado de lo que se implementó, dándonos alrededor de 120 vatios. Se generan los reemplaces en la fórmula principal y se obtiene una constante de Boltzmann de 5.42
por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Listo. Se genera un cálculo del error. El valor real, o el valor teórico es de 5.67 por 10 a la menos 8. Listo. Acá se cancelan los exponentes. Los dos de arriba se cancelan con el de abajo. Entonces quedaría 5.42, que es el valor que obtuvimos, menos el valor real, que es 5.67, sobre 5.67 por 100% para obtener un porcentaje, lo cual nos dio un error de más o menos menos 4.4%, ¿listo? Lo cual es un error bastante aceptable